Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia de Amistad Manantial de Vida, ¿cómo están? Es un gusto estar otra vez con ustedes a través de este medio. Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enviarles un cordial saludo, un abrazo y nuestras bendiciones también. Pues bueno, quiero animarles para que hoy podamos gozarnos en la presencia de Dios, que hoy podamos celebrar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, ensalzarlo y exaltarlo, porque Él es digno de adoración, Él es digno de toda honra, de toda gloria. Y bueno, pues hay muchas razones por las cuales estar agradecido con Dios. Y quisiera que comencemos esta reunión. Quiero leerles una porción de la escritura que está en Hebreos capítulo 10, los versículos del 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Así es que si tú quieres ir por ahí, tienes tu Biblia a la mano. Y si no, pues aquí puedes seguir la lectura conmigo. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pues bien, esta es una invitación de parte del Señor, una invitación para acercarnos a la presencia de nuestro Padre. Dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia del Padre. Y además es nuestro sacerdote. Tenemos un gran sacerdote, de manera que podemos acercarnos, dice, confiadamente, con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe, lavados y purificados los corazones de mala conciencia. Y bueno, yo quiero invitarte esta mañana para que puedas acercarte junto con tu familia a la presencia de Dios. Y bueno, dice el versículo 24 también, dice, considerémonos unos a otros, es decir, toma en cuenta a los demás, toma en cuenta a los que te rodean, toma en cuenta a tus compañeros del trabajo, toma en cuenta al resto de la familia de la fe. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego añade, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si bien es cierto que no podemos congregarnos de manera presencial por esta circunstancia que estamos viviendo, sí podemos hacerlo de esta manera, de manera virtual, porque aún así nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos traducir de otra manera, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Dice, sino exhortando, es decir, animándonos unos a otros, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el Señor Jesucristo no tarda, pronto vendrá y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para el día que Él regrese. Y bueno, quiero invitarte pues para que si más en la semana, más adelante en la semana te encuentras o llamas a alguien, le mandas un mensaje, pregúntale, oye, ¿viste la transmisión del domingo? ¿Escuchaste la prédica? ¿Escuchaste la alabanza? Anímate, yo te invito para que te conectes todos los domingos a las 11 de la mañana y puedas edificar en tu fe. Pues bien, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos das para reunirnos de esta manera virtual. Gracias por estos medios que nos das para mantenernos, Señor, en comunión. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones. Pedimos que tu presencia se haga evidente en nuestras vidas, en nuestras familias,
en cada hogar, Señor, donde se están reuniendo en torno a esta transmisión, en torno a esta celebración de tu nombre. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que allí tú estés, que allí tú permanezcas con cada familia, con cada creyente, con cada hijo de Dios y con cada persona que más adelante va a escuchar esta transmisión. Así que, Padre, te pedimos también que tú perdones nuestros pecados, que laves nuestros corazones, que purifiques nuestra conciencia, Señor, de tal manera que la sangre de Cristo sea la que nos purifique, nos cambie, nos transforme, porque tu palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, confiamos en ese sacrificio de Cristo y sobre la base de ese fundamento es que nos atrevemos a acercarnos a ti en esta mañana. Recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza en esta hora de tu iglesia que se ha congregado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Buenos días, familia de Amistad Manantial de Vida. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Amén, Señor. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Amén, Señor, nada es imposible para ti, Señor Jesucristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Por ti todo
puedo. Todo es posible, por la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén. Sí, Señor, creemos en ti. Sí, Señor, creemos en ti. Gracias, Señor Jesús. Te venimos a adorar, Señor, con todo nuestro corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, oh, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante
Gracias, Señor Jesús. Pues bien, como cada primer domingo de mes, hoy nos corresponde celebrar la Cena del Señor, como lo hemos venido haciendo todos estos meses desde que ya no nos congregamos de manera presencial. Y vamos a celebrar la Cena del Señor. Quiero invitarte para que me acompañes allí a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, y leas conmigo los versículos 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero invitarte para que ores junto conmigo y nos preparemos en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos has provisto de una salvación tan grande como dice tu palabra. Gracias porque en Cristo hemos hallado redención para nuestras almas. Gracias porque en Cristo hemos encontrado perdón para nuestros pecados. Gracias porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Jesucristo es nuestra herencia. Él es nuestra porción. Gracias, Padre, porque en Cristo tú nos has dado todo lo que necesitamos. Y Señor, en esta hora queremos celebrar tu vida, celebrar tu resurrección, celebrar también que pronto regresarás por tu iglesia. Padre, te pedimos perdón nuevamente por nuestros pecados. Reconocemos que fallamos muchas veces de palabra, de hecho, de pensamiento, con las actitudes. Padre, solamente la sangre preciosa de tu Hijo nos puede limpiar. Y en esta hora te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos hagas aceptos a través de tu sangre. Señor, gracias por permitirnos participar de tu mesa. Amén y amén. Pues como hemos leído, dice que nuestro Señor Jesús, después de haber dado gracias, tomó el pan y lo partió. Vamos a partir nuestro pan. Y dice la Escritura que les dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden participar de su copa. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De esta manera tan sencilla, podemos nosotros proclamar que Cristo está vivo, que aunque fue a la cruz, que aunque murió y fue clavado ahí, fue traspasado con una lanza, aunque fue retirado su cuerpo y fue puesto en un sepulcro, la Escritura nos dice, y nosotros lo creemos, que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Y cuando celebramos la cena del Señor, proclamamos su muerte, pero también esperamos su venida. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, que nuestro Redentor vive, nuestro Salvador está vivo y un día vendrá en gloria por su iglesia. Así que vamos a darle gracias nuevamente al Señor por esta bendición y este privilegio tan grande que nos da. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Nunca nos cansaremos de agradecerte y de pensar en todo lo bueno que tú eres. Tu palabra dice que de tal manera amaste a este mundo
que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por esta promesa, gracias por tener esta clase de amor para con nosotros, Señor. Hoy proclamamos la muerte de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro estado, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Proclamamos que Cristo es el Salvador, proclamamos que Cristo es el Redentor y proclamamos que Cristo viene otra vez y Él reinará con poder y con gloria y gobernará con justicia. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Wow, qué padre, ¿verdad? Qué bueno que podamos experimentar la presencia de Dios en nuestros hogares y esta comunión también unos con otros. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos prometió que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él también. Y hoy no ha sido la excepción. Hoy Él está con cada uno de nosotros, ahí con tu familia, ahí donde estás siguiendo esta transmisión. Pues bien, vamos a pasar a la meditación de la palabra de Dios y quiero compartirte algo que Dios ha estado hablando a mi corazón durante estas últimas semanas y tiene que ver con la fe para agradar a Dios. Y así es como hemos titulado la prédica esta mañana, fe para agradar a Dios. En la Biblia podemos encontrar diferentes enfoques de la fe. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que es necesario tener fe para ser salvos. Ahí Efesios 2:8 nos dice. También la Biblia nos enseña que necesitamos fe para ser sanados. Y podemos encontrar 1001 ejemplos acerca de ello. Y bueno, también encontramos que es necesario mantener la fe para mantenernos a flote. ¿Recuerdas el relato, la historia, cuando iban en la barca los discípulos y Jesús había quedado en la orilla, pero en la noche los alcanzó caminando sobre las aguas del mar? Y cuando Pedro lo vio, todos asustados, Pedro vio a Jesús caminando y dice: Señor, si eres tú, di que yo también vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice: pues ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a andar también sobre el agua, pero cuando vio las olas, dice la Escritura, que comenzó a hundirse. Entonces le clamó al Señor: Señor Jesús, ayúdame, sálvame. Y el Señor Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo tomó de la mano y lo saca a flote. Entonces es necesario también la fe para mantenernos a flote, ¿verdad? Por encima de las circunstancias, ¿ok? Pues hoy vamos a ver un enfoque de la fe un poco diferente. La fe que no está enfocada en nosotros, no está enfocada en nuestras necesidades, sino que está enfocada en Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues cuando hablamos de fe para ser salvos, el enfoque es pues nuestra salvación, nuestra necesidad de ser salvos, nuestra necesidad de ser redimidos. Cuando hablamos de fe para ser sanos, hablamos también que el enfoque somos nosotros o nuestros amigos o nuestros hermanos, nuestra familia. El enfoque sigue siendo el hombre. Cuando hablamos de fe para mantenernos a flote, igual, el enfoque es la necesidad, la urgencia del momento. Pero cuando hablamos de fe para agradar a Dios, el enfoque es precisamente el Señor. Y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana que la vida cristiana no se trata acerca de nosotros, se trata de Dios, se trata de Dios. Dice la Escritura que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Quiero que me acompañes al capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 6, y dice así la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí hablamos de una clase de fe, un enfoque de la fe diferente, una fe enfocada en el Señor. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos nosotros ser agradables delante de Dios si no creemos, si no tenemos fe, si no confiamos en Él. Dice aquí
Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es decir, la fe es un elemento indispensable para agradar a Dios. Y bueno, tú y yo estamos conscientes de que la vida cristiana tiene como propósito principal ese, el de agradar a Dios. Dice por ahí uno de los documentos doctrinales históricos ya de los tiempos de la Reforma, en forma de catecismo. La primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y luego responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, nuestro propósito principal, nuestro objetivo principal en la vida cristiana es darle la gloria a Dios, agradarle a Él. Y para ello necesitamos fe. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ir adelante, no sin antes, vamos a orar primero y pedir que Dios nos guíe, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias también por el don de la fe que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo haces producir fe en nosotros para que podamos confiar en ti, para que podamos agradarte. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú alumbres nuestro entendimiento, y te ruego también que tú purifiques mis labios y que hables solamente lo que tú quieres que yo diga en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, fe para agradar a Dios. Bueno, todos recordamos la historia también del apóstol Pedro, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 32. Ahorita vamos a ir para allá, donde Jesús le advierte que va a enfrentar una serie de situaciones difíciles, una serie de situaciones, circunstancias complicadas en su vida, que lo van a zarandear, que lo van a sacudir, que lo van a conmover. De hecho, la Escritura dice Hebreos también que es necesario que todo lo conmovible sea así. Voy a conmover, dice el Señor, todo lo conmovible para que permanezca lo inconmovible. Ese es un principio bíblico, un principio del reino espiritual. Y bueno, a Pedro se le advirtió que iba a ser zarandeado, que iba a ser conmovido para que solamente se purificara su fe, para quitar los defectos, para quitar aquellas cosas que no eran gratas delante de Dios. Recuerden que Pedro era muy intempestivo, muy impetuoso, así, y bueno, había que pulir su carácter. Bien, antes de ir a ver el relato de Pedro, quiero que recordemos ahí en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, los versículos 2 y 3, aquí el apóstol plantea una verdad. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, en la vida cristiana, nuestra fe va a ser probada, y contrario a nuestra reacción natural cuando enfrentamos una prueba, que es o asustarnos o preocuparnos o desalentarnos o enojarnos, aquí Santiago nos propone, hermanos, dice: cuando se enfrenten a diversas pruebas, alégrense, gócense, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, la fe tiene que pasar el control de calidad de parte de Dios para resultar aprobados. Cuando los que trabajan en la zona industrial saben que cuando están produciendo determinado objeto, un producto que está siendo desarrollado en alguna fábrica, hay ciertas características, ciertas especificaciones, ciertas normas que vienen desde la ingeniería del material o del objeto que se está produciendo. Y bueno, cada producto tiene que pasar los estándares de calidad, tiene que cumplir con esas normas y esas especificaciones para llegar al estándar que se está pidiendo. Y para eso someten a los productos a diversas pruebas: prueba de resistencia, prueba de porosidad, prueba de desgaste, bueno, un sinfín de pruebas que se llevan a cabo, y la idea es que se puedan detectar posibles defectos y corregirlos para que el producto sea perfecto. De la misma manera también
cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que ser sometido a diferentes pruebas. Por eso Santiago dice, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que sucedió con el apóstol Pedro. Si vamos, ahora sí me acompañas a Lucas capítulo 22 y vemos ahí el versículo 32. Lucas 22, 32. Cuando el Señor le advierte que iba a ser zarandeado, que iba a ser conmovido, que iba a ser sacudido, pues bueno, el Señor Jesús le da aquí una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Podemos leer desde el versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. Pero aquí viene la palabra de aliento, versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú conoces el resto del relato. Pedro dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a donde sea, a la cárcel, a la muerte. Tú no te preocupes por eso. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, lo que no sabes es que hoy mismo tú me vas a negar 3 veces. Pedro confiaba demasiado en sí mismo, tenía una autoconfianza muy elevada y el Señor le dice, no, es necesario que entiendas que eres vulnerable, que eres frágil y por eso vas a enfrentar esta prueba. Pero el Señor le da una palabra de aliento, pero yo he rogado por ti. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo es el abogado que tenemos para con el Padre. Bueno, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Curiosamente, el Señor Jesús no pidió que no viniera la prueba. El Señor Jesús no pidió que no enfrentara la vergüenza o la dificultad. Lo que el Señor pidió por Pedro ante el Padre es que su fe no faltara. ¡Qué interesante! Entonces, la idea de Jesús es que Pedro aprendiera a agradar a Dios. No que se agradara a sí mismo diciendo yo puedo, yo tengo mi propia fuerza y yo sé que voy a hacerlo. No. No se trata de tener fe en sí mismo, se trata de depender de Dios. Por eso aquí Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu confianza permanezca allí, para que tú sigas siendo fiel. Bueno, pues entonces ustedes conocen la historia. Pedro pasó por esa situación tan difícil, tan complicada. Ya de por sí era difícil enfrentar el padecimiento y la crucificación de Jesús y aparte de esto enfrentar su propia vulnerabilidad, su propia flaqueza, su propia debilidad. Qué triste debió haber sido para Pedro, ¿verdad? Tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor. Pero bueno, ahí está la oración de Jesús apoyando a Pedro. He rogado que tu fe no falte. Y si Jesús es nuestro abogado, ten por seguro que Él sigue clamando al Padre y rogando por ti y por ti y por ti, que tu fe no falte, que tu fe permanezca, que tu fe permanezca contigo. Y bueno, qué alentador es esto. Y de esta manera vamos logrando agradar a Dios. Bueno, todos ustedes saben que hemos atravesado una serie de dificultades en mi familia. De hecho, hace un par de semanas, el día 15 de septiembre, uno de mis hermanos partió a la presencia del Señor después de estar batallando contra el COVID, esta pandemia que está azotando al mundo. Por cierto, quiero aprovechar el momento para agradecer sus oraciones a todos aquellos que se enteraron y que estuvieron intercediendo, orando por la salud de mi hermano. Pero bueno, al final de cuentas Dios decidió llevarlo con él, Dios decidió que hasta aquí terminaran sus días en la tierra. Y bueno, pues esto sin duda obviamente ocasionó un dolor indescriptible, una carga, una prueba muy difícil, muy pesada, muy complicada. Pero sin embargo, encontramos aliento en el Señor, encontramos aliento en su palabra. Sentimos realmente que Dios estaba escuchando el clamor de Jesucristo, que nuestra fe no faltara, que nuestra fe se mantuviera. Y un pasaje que me ha alentado mucho en estos días y que nos habla precisamente de que tenemos que mantener la fe, lo encontramos en el capítulo 27 de Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 27, los versículos 13 y 14.
¿Quieres acompañarme allí, por favor, ahí en tu Biblia o en tu celular o en tu iPad? Dice la Escritura: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista reconoce que si no hubiese puesto sus ojos en Cristo, el salmista reconoce que si no se hubiera quedado contemplando, como dice en el versículo 4, él tenía un solo objetivo, él era un hombre de una sola cosa, dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David no encontraba mayor deleite sino el contemplar a Dios, ver los atributos de Dios, admirar a Dios en su perfección, en su hermosura, en su grandeza, en su poder, en el carácter de Dios. Y bueno, dice aquí, versículo 13, dice David: yo hubiera desmayado si no creyese, es decir, si no tuviese fe, yo hubiera desmayado. Así que la fe no solamente nos sirve para agradar a Dios, sino para evitar que desmayemos. Necesitamos tener bien firme nuestra confianza en el Señor. Dice: yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra, en esta tierra de los vivientes. Yo creo firmemente, dice David, que voy a ver la bondad de Dios en esta tierra. Y estas palabras trajeron mucho aliento a mi corazón y fortalecieron mi fe en medio de esta prueba que hemos estado viviendo, porque tenemos que refugiarnos en quién es Dios, no tanto en lo que Él hace o no hace, sino en quién es Él. Dice: yo veré la bondad de Dios, es decir, Dios es bueno y yo lo creo y en eso voy a confiar para no desmayar. Y yo estoy seguro y estoy convencido de que tú y yo veremos la bondad de Dios en esta tierra. Versículo 14, viene una exhortación aquí: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que no hay razón para desesperarse, no hay razón para tirar la toalla, no hay razón para volver atrás, no hay razón para la depresión. Es necesario seguir creyendo en la bondad de Dios. Y yo creo que Pedro, aún en medio de esa dificultad que atravesó, él supo aprender a depender de Dios y aprendió que Dios sigue siendo bueno. ¿Ok? Vamos adelante. Ahora, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, Lucas nos narra allí la travesía del apóstol Pablo cuando iba prisionero a Roma. Y bueno, lo habían apresado días atrás y se habían embarcado a Roma en una nave. Y resulta que se desató una tempestad muy grande y perdieron el control del barco, perdieron el control de la nave, y esta tempestad no los dejó en paz. Y llegó el punto en que tuvieron que pues luchar y hacer todo lo que los marineros con toda su experiencia sabían que debían hacer. Sin embargo, en el versículo 22, el apóstol Pablo, desde el 21, Hechos 27, 21 y 22, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas, un par de semanas, hablamos de por esta causa te dejé en Creta? Y Pablo dice: es necesario, hubiera sido necesario oírme y no zarpar. Dice: tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero aquí el punto es, Pablo dice: ok, ya cometimos el error de salirnos de ese puerto seguro, ya cometimos el error de exponernos a esta tormenta, a esta tempestad de manera innecesaria. Bueno,
Dice, ahora yo les exhorto a tener buen ánimo, es decir, a conservar la fe, a mantener la confianza, a seguir creyendo en Dios. La razón que Él les da allí dice es que esta noche ha venido a mí el ángel de Dios y me ha dado palabra de aliento. Yo creo la palabra de Dios. Así que en medio de las tempestades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, es necesario mantener el ánimo, ¿sí? Por eso la Biblia nos habla de ser unánimes, es decir, de un solo ánimo, de un solo sentir, no que un día tengamos hasta el tope nuestro ánimo y al día siguiente andamos arrastrando la cobija. El Señor nos llama a ser de un solo ánimo, unánimes entre nosotros, y para eso es necesario ir a la Escritura, orar al Señor, permanecer en su presencia. Y el apóstol Pablo dice, tengan buen ánimo. Es necesario ahora, yo les exhorto, dice, a tener buen ánimo. Así que, mis amados, en medio de la situación, no sé cuál sea la situación que estás viviendo, a lo mejor estás viendo complicaciones en el área laboral, o en la economía, o en la salud, o en la familia, o en tu matrimonio, no sé. Sin embargo, la palabra para ti y para mí en esta mañana es, tengan ánimo. Es necesario que seamos sacudidos, es necesario que seamos zarandeados para corregir lo deficiente, como veíamos hace 15 días. Y bueno, para esto, para mantener el ánimo hasta arriba, para mantener nuestra fe y poder agradar a Dios, es necesario que tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañas al capítulo 5 de Juan, por favor. Juan capítulo 5, el versículo 19. Aquí encontramos que el Señor Jesús tenía bien clara su manera de hacer las cosas. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Wow, una vez más, fíjate bien. De cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Imagínate si esto decía el Hijo de Dios, si esto decía nuestro Señor Jesucristo, nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Dice, sino lo que ve hacer al Padre. Con mayor razón nosotros. A veces pensamos que ya por el tiempo que llevamos de ser cristianos, ya no la sabemos todas, ya conoces la Biblia, ya te has congregado año tras año, pero la verdad es que no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni debemos. Tenemos que considerar a Dios en nuestra vida, considerar su palabra. Dice aquí el Señor Jesús, dice, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo igualmente. Y este es el secreto, mis amados. Ese es el secreto para mantenernos a flote, para ser de un mismo sentir y para tener una fe que agrada a Dios, una fe que permanezca en medio de cuando somos zarandeados. Ahora, sucede que estamos bombardeados por muchas malas noticias. Es fácil desanimarse si vemos los periódicos, si vemos los noticieros en la televisión o si por internet te llegan notificaciones de los medios de comunicación. ¡Wow! ¡Qué impresionante la luz de noticias catastróficas, de inseguridad, de salud, de la falta de recursos, de política! No. El mundo es un caos y en esta situación que estamos viviendo estamos todos padeciendo esta situación y es muy fácil desanimarse. Yo te exhorto a que no te claves en las malas noticias, sino que aprendamos a poner nuestros ojos en Jesús. Que lejos Mira, en el ajedrez, hoy en la mañana estaba recordando que en el ajedrez hay infinidad de estrategias y esto lo vimos el pasado viernes también. Uno de los pastores en nuestra reunión semanal de los pastores de la red de iglesias de Amistad de Puebla nos comentaba esto, que en el ajedrez hay una estrategia que consiste en enfocarse en ver qué está haciendo el enemigo, el contrincante, el adversario. Tú sabes que el ajedrez es un juego donde se mueven las piezas en base a una estrategia para avanzar, para
hacer movimientos estratégicos ahí y lograr ganar la partida. Bueno, una de las formas de hacer el juego es que uno de los jugadores se enfoca en la estrategia del adversario y ve qué movimientos hace, pero a veces se pierde mucho tiempo estando viendo lo que el enemigo hace, que cuando se le toca pensar en hacer su propio movimiento, no haya qué hacer, no haya cómo defenderse. Bueno, lo mismo sucede en la vida cristiana. A veces estamos tan enfocados viendo lo que el enemigo está haciendo, lo que el enemigo está diciendo, lo que el enemigo está moviendo a nuestro alrededor, y perdemos el tiempo con eso y nos distraemos y se nos olvida cuál era la estrategia que Dios nos había ya enseñado. Es necesario que aprendamos, mis hermanos, a enfocarnos en ver lo que Dios está haciendo, como dice nuestro Señor Jesucristo, para no hacer las cosas por nosotros mismos, sino confiados en la palabra de Dios. Es cierto, tenemos que estar conscientes del enemigo, pero impresionados de Dios, impresionados de su poder, impresionados de su sabiduría, impresionados de su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, como nos compartía el pastor Augusto la semana pasada. Y bueno, en una ocasión, en un congreso de jóvenes en Amistad de Puebla, esto nos compartía también Kevin Green el pasado viernes, en esta misma reunión de pastores, que en un congreso de jóvenes, durante el tiempo de la adoración, de la alabanza y la adoración, alguien les compartía de manera profética, una palabra profética que decía: si pudieran ver los estragos que ustedes están haciendo en las huestes de maldad a causa de la oración y de la oración que están levantando. ¡Wow! Nosotros a veces no podemos ver, o muchas de las veces no podemos ver lo que sucede en lo espiritual, lo que sucede en lo sobrenatural, cuando tú y yo oramos, cuando doblamos nuestra rodilla en lo secreto ahí de tu recámara, cuando elevamos nuestra oración a Dios, cuando cantamos una alabanza, cuando adoramos al Señor, le estamos pegando al enemigo, porque esto es una lucha espiritual, esto es una guerra espiritual. Y bueno, por eso decía esta persona: si pudieran ver los estragos que ustedes están ocasionando en las huestes de maldad a causa de la oración y de la adoración que están levantando. Esto me recuerda el relato de Segunda de Reyes capítulo 6. Podemos ir ahí rápidamente. Segunda de Reyes capítulo 6 en el versículo 17. Y resulta que está ahí el profeta Eliseo y junto con su criado, y bueno, sucede que el ejército de los sirios habían invadido Israel, y bueno, pues el siervo estaba asustado, el siervo de Eliseo estaba apanicado por el riesgo de ver tantos soldados enemigos, y mira lo que dice aquí la escritura, cómo ora Eliseo. Versículo 17, Segundo de Reyes 6, versículo 17, y podemos leer desde el 16. Mira, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué cosas! Ojalá Dios quisiera darnos una revelación de cómo están sus ángeles, poderosos guerreros, rodeándonos como en un cerco, con muros y antemuros de ángeles, un vallado de ángeles alrededor de su iglesia, defendiéndola y protegiéndola del enemigo. Y podemos orar así: Señor, abre mis ojos para que vea. Y tenemos que tener esta palabra bien grabada en nuestro corazón. Le dice Eliseo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, nada ni nadie puede vencer a nuestro Dios. Jesucristo es un rey poderoso, un rey que sale venciendo y para vencer, como dice Apocalipsis. Y bueno,
La promesa de nuestro Señor Jesucristo es que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que, mis amados, hay que mantener la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto, el enemigo ha pedido permiso, ha pedido chance a Dios para zarandearnos, y lo estamos experimentando todos. De una manera o de otra estamos siendo zarandeados. Pero acuérdate, Jesucristo intercede por ti y por mí, de manera que tu fe y mi fe no falten. ¿No te da alegría esto? En medio de la circunstancia que estás viviendo, levanta el escudo de la fe, como dice Efesios. Tomen y levanta el escudo de la fe con el que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Déjame terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por el don de la fe que tú nos has dado. Gracias por tu palabra de aliento. Gracias, Señor, por la protección que tú tienes de tu iglesia y de cada uno de tus hijos. En esta hora te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás intercediendo ante el Padre que nuestra fe no falte. Te rogamos, precioso Espíritu Santo, que abras nuestros ojos para ver que son más los que están a favor nuestro que los que están en contra de nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que somos una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, y en Cristo somos más que vencedores. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Les amamos, enviamos un abrazo fraterno y aquí nos vemos la próxima.